Probablemente has oído hablar del libro de Santiago, pero déjame decirte una verdad incómoda. La mayoría de las personas no entendieron nada de lo que realmente significa. Sí, la mayoría. Lo leen, subrayan algunas frases, pero pasan por alto lo que está escondido entre líneas. El secreto que no solo cambia la manera en que vives tu fe, sino también la forma en que miras toda tu vida. Y lo más extraño de todo es esto. Ese secreto está justo frente a ti, pero nadie lo ha explicado con la profundidad suficiente para que puedas verlo. Este libro no trata de doctrinas teológicas complejas, sino de supervivencia espiritual en el mundo real. Es como un manual práctico de sabiduría bíblica disfrazado de consejos simples, pero cada uno es una dinamita que explota mentalidades religiosas superficiales y te obliga a enfrentar una pregunta incómoda. ¿Qué está haciendo tu fe con tus acciones? Mientras muchos persiguen respuestas mágicas, Santiago dice la verdad sin rodeos. La fe sin acción es un cuerpo sin alma. La oración sin transformación es solo ruido. La espera sin paciencia es solo desesperación disfrazada. Y si esto suena pesado, es porque lo es. Pero es precisamente ese peso el que nos fortalece cuando entendemos el porqué. Así que, si estás cansado de una vida espiritual tibia, llena de frases bonitas y poca experiencia práctica, este video es para ti. Vamos a caminar por las entrañas de este libro y sacar, una por una, las claves que Santiago dejó dispersas. Y te advierto desde ahora, vas a sorprenderte, tal vez incluso a sentirte incómodo. Pero si te quedas hasta el final, entenderás por qué esta pequeña carta tiene un poder enorme para transformar lo que crees y lo que haces con ello. La fe, esa palabra tan poderosa que escuchamos con frecuencia, no es solo un sentimiento cómodo ni un pensamiento bonito. En el libro de Santiago queda claro que la fe activa es lo que da vida a la verdadera espiritualidad. Puedes creer en Dios con todo tu corazón, pero si esa creencia no se traduce en acciones concretas, es como un árbol sin fruto. Simplemente no cumple su propósito. Imagina a alguien que dice amar a su prójimo, pero cierra los ojos ante el sufrimiento que lo rodea. La enseñanza de Santiago deja claro que la fe sin obras está incompleta, casi vacía. Ahora piensa conmigo. ¿Cuántas veces has escuchado o incluso dicho, yo creo, pero en la práctica nada cambió? Exacto. El mensaje de Santiago apunta directamente ahí. Es como el dicho popular, la fe sin obras está muerta. Esto no es solo lenguaje de iglesia, sino una invitación directa a moverse, a hacer las cosas de otra manera y ensuciarse las manos. Por ejemplo, ¿qué tal empezar ayudando a un vecino, donando tu tiempo a un proyecto social o siendo más paciente en el tráfico? Pequeños actos que revelan una fe viva, sabiduría bíblica en acción. Si observas bien, Santiago en la Biblia no vino a teorizar, sino a enseñar cómo vivir la fe en la vida cotidiana. Él enfatiza que fe y acción son dos caras de la misma moneda. Una no funciona sin la otra. Como un sabio que sabe bien lo que dice, Santiago muestra que no basta con creer, hay que mostrarlo, probarlo, vivirlo. Esa frase que escuchamos tanto, sé el cambio que quieres ver en el mundo, es exactamente de lo que está hablando. La fe que no transforma actitudes, no transforma nada. Y no pienses que actuar con fe es algo imposible o inaccesible. Al contrario, la enseñanza de Santiago propone un camino simple y profundo. Actuar según lo que Dios pone en tu corazón. Si sientes el llamado a cuidar a un niño, ayudar a una persona mayor o simplemente escuchar a un amigo en dificultad, ahí es donde la fe toma forma y fuerza. La fe activa es el combustible y la acción es el motor que hace girar la vida.
El libro de Santiago está lleno de esta sabiduría bíblica que, si se aplica, lo cambia todo. Además, esta fe que actúa no está libre de desafíos. Muchas veces, actuar en fe requiere coraje y resistencia, porque el mundo no siempre responde con aplausos. Pero es precisamente ahí donde la fe es probada. Cuando decidimos vivir el mensaje de Santiago, la fe deja de ser solo una creencia y se convierte en un compromiso diario con la transformación personal y social. En otras palabras, creer y actuar se vuelven una sola cosa, un ciclo que no puede romperse. Y cuando empezamos a poner esto en práctica, sucede algo increíble. La fe deja de ser una carga y se convierte en una fuente de gozo y propósito. La sabiduría bíblica muestra que la fe activa es una forma de caminar junto a Dios, tocando vidas y siendo tocados por ellas. Y entonces, cuando menos lo esperas, la fe transforma no solo a los que te rodean, sino también a ti mismo. Y eso, por supuesto, nos lleva al siguiente paso, donde el poder de la lengua puede construir o destruir la misma fe que intentamos vivir. Las palabras tienen un poder sorprendente que a menudo subestimamos. En el libro de Santiago, este poder es tratado como una fuerza capaz de construir puentes o destruirlo todo a su alrededor. Santiago en la Biblia nos advierte que la lengua, aunque pequeña, puede ser un instrumento de bendición o un arma destructiva. ¿Alguna vez te detuviste a pensar cuántas veces una palabra dicha en un momento de ira cambió una relación para siempre? El mensaje de Santiago nos hace reflexionar sobre la responsabilidad que cargamos cada vez que abrimos la boca. Imagina tu día a día. Una palabra de ánimo puede levantar el espíritu de alguien, pero un comentario descuidado puede causar heridas profundas. La enseñanza de Santiago no es solo un consejo antiguo, sino sabiduría bíblica que se aplica a todos los tiempos. Por ejemplo, en las redes sociales, donde todo se dice rápidamente, la lengua puede difundir tanto amor como odio. Practicar el autocontrol y elegir palabras que edifiquen es un ejercicio diario que marca la diferencia. Controlar la lengua es un desafío constante porque revela lo que hay en el corazón. Santiago en la Biblia compara la lengua con un fuego que puede incendiar todo un bosque. Por eso, aprender a dominar esta fuerza es esencial para vivir una fe coherente. No es fácil, claro, pero puedes empezar con pequeñas acciones. Sustituir una crítica por un elogio sincero. Escuchar más de lo que hablas y pensar antes de responder. El mensaje de Santiago es claro. Hablar con sabiduría es una de las mayores señales de madurez espiritual. Además, la lengua puede usarse para la oración y la alabanza, fortaleciendo nuestra conexión con Dios. La sabiduría bíblica señala que las palabras de gratitud y ánimo son remedios para el alma, tanto para quien habla como para quien escucha. Si alguna vez dijiste gracias o tú importas y viste cómo la sonrisa de alguien iluminó el ambiente, sabes de lo que hablo. Este poder constructivo de la lengua es una invitación a transformar la manera en que hablamos y escuchamos. Pero el poder de la lengua va más allá de las palabras habladas. El tono, el silencio en el momento correcto e incluso el lenguaje corporal forman parte de esta comunicación. La enseñanza de Santiago nos lleva a pensar cuán cuidadosos somos, no solo con lo que decimos, sino con cómo lo decimos. En la vida práctica, esto puede significar evitar discusiones acaloradas o debates improductivos y, en su lugar, buscar conversaciones que traigan paz y entendimiento. Dominar la lengua es, por lo tanto, un camino hacia una vida más armoniosa. Sin embargo, usar la lengua correctamente no es natural para la mayoría de las personas. Es una conquista. El libro de Santiago muestra que necesitamos disciplina y oración para que nuestras palabras reflejen la fe que llevamos.
Esta transformación ocurre cuando entendemos que la lengua puede ser un canal de bendición y no de maldición. Es un camino de autoconocimiento, donde la fe activa encuentra una expresión esencial en la manera en que nos comunicamos. Y por supuesto, mientras la lengua tiene este poder inmenso, también puede convertirse en un obstáculo para la humildad radical, ese próximo paso en el que reconocemos que nuestra forma de hablar necesita alinearse con el corazón humilde que Dios desea. Pero no te preocupes, lo descubriremos juntos. La humildad es mucho más que bajar la cabeza. Es reconocer que somos parte de algo mayor, una verdad profunda que el libro de Santiago nos revela. Santiago en la Biblia destaca que la humildad es la llave que abre la puerta a la gracia divina. Cuando dejamos de vernos como el centro del universo y nos abrimos a aprender y crecer, todo cambia. Es como ese momento en que te das cuenta de que no lo sabes todo, y en lugar de hundirte, eso te eleva espiritualmente. El mensaje de Santiago nos recuerda que la humildad no es debilidad, sino fortaleza disfrazada. Quienes se humillan delante de Dios están diciendo, confío en ti, y esa confianza conduce a la transformación. En la vida diaria, esto puede significar aceptar correcciones, pedir perdón o simplemente admitir cuando estamos equivocados. Estas actitudes simples pero poderosas son demostraciones prácticas de la enseñanza de Santiago, aplicables tanto en lo personal como en lo profesional. La sabiduría bíblica muestra que la humildad abre puertas que la arrogancia jamás podrá abrir. Por ejemplo, en un equipo de trabajo o en un grupo pequeño, quienes demuestran humildad suelen inspirar confianza y unir a las personas. Santiago en la Biblia sugiere que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Una frase sencilla, pero de un peso enorme. Esta enseñanza es una invitación a abandonar el ego y buscar un corazón dispuesto a servir. Es interesante notar que la humildad radical también implica resistir la tentación de compararnos con otros. El mensaje de Santiago enfatiza que cada persona tiene su propio camino y sus propias batallas. En lugar de mirar de lado con envidia o orgullo, el verdadero discípulo aprende a valorar su jornada y a reconocer el valor de los demás. Esto crea un ambiente saludable para crecer en fe y comunión. En la práctica, cultivar la humildad puede significar pequeños cambios, como escuchar más, hablar menos y actuar con bondad, incluso cuando no es fácil. La enseñanza de Santiago, llena de sabiduría bíblica, nos muestra que la humildad nos conecta con lo divino y trae paz interior. ¿Alguna vez sentiste esa ligereza después de pedir perdón con sinceridad? Eso es la humildad en acción. Finalmente, la humildad radical no es un estado fijo, sino un ejercicio constante de autoevaluación y entrega. En el libro de Santiago vemos que esta actitud prepara el terreno para que la gracia actúe en nuestras vidas. Cuando realmente nos humillamos, permitimos que Dios obre maravillas donde antes había resistencia. Es un proceso delicado, pero liberador. Y cuando la humildad se encuentra con las dificultades, es ahí donde la fe es verdaderamente probada y fortalecida. Entendamos juntos cómo resistir las pruebas sin perder el enfoque en el próximo paso. La vida nunca prometió ser un camino de rosas, y el libro de Santiago lo deja muy claro. Las pruebas forman parte del proceso. Santiago en la Biblia nos desafía a ver las dificultades no como castigos, sino como oportunidades de crecimiento. La fe en este escenario es como un músculo, solo se fortalece cuando se ejercita bajo presión. Cuando alguien enfrenta una tormenta, es precisamente ahí donde se revela la verdadera naturaleza del corazón. La enseñanza de Santiago nos invita a cambiar nuestra perspectiva frente a los desafíos.
En lugar de quejarnos o rendirnos, es esencial entender que las pruebas ponen a prueba nuestra fe y nos preparan para algo mayor. Por ejemplo, imagina a un atleta que solo gana carreras después de entrenamientos duros y lesiones. El camino espiritual es así. Cada dificultad es un entrenamiento que moldea el carácter y refuerza la confianza en Dios. Además, el mensaje de Santiago destaca que soportar las pruebas con paciencia trae una recompensa única, la madurez espiritual. Es fácil ser fuerte cuando todo está en calma, pero es en los momentos más difíciles cuando la fe verdadera se manifiesta. Muchas personas se alejan de Dios en las dificultades, pero quienes entienden la sabiduría bíblica reconocen estas etapas como esenciales para construir un testimonio auténtico. En la vida cotidiana, resistir las pruebas puede significar mantener la calma ante un problema laboral, cuidar de la familia incluso cuando el cansancio pesa, o perseverar en un sueño que parece lejano. Santiago en la Biblia nos enseña que es posible ver las dificultades como escalones, no como muros. La práctica constante de esta fe activa transforma la forma en que enfrentamos la vida. Otra lección poderosa del libro de Santiago es que las dificultades nos acercan a Dios porque nos obligan a buscar su ayuda y su sabiduría. Es en ese momento cuando la oración perseverante cobra sentido, conectando el corazón atribulado con la fuente de fortaleza. No es raro escuchar a personas decir que, después de una crisis, experimentaron una fe renovada y una comprensión más profunda de la gracia divina. La sabiduría bíblica también muestra que soportar las pruebas genera solidaridad. Cuando alguien atraviesa una lucha y la supera, se convierte en luz para otros que enfrentan desafíos similares. Así, la fe se expande en círculos de apoyo e inspiración, haciendo de la comunidad cristiana un verdadero refugio seguro. Y esta resistencia está directamente relacionada con el control emocional, un tema que exploraremos a continuación, porque aprender a manejar la ira y la ansiedad es fundamental para mantener la fe firme en medio de las tormentas. En el libro de Santiago, la sabiduría bíblica no es un concepto abstracto o distante, sino una ciencia viva que se aplica a cada detalle de la vida diaria. Santiago en la Biblia habla de una sabiduría que va más allá del conocimiento intelectual. Es una sabiduría práctica que transforma actitudes y decisiones. Esto significa que la fe se manifiesta en decisiones simples, como ser justo en el trabajo, tratar a los demás con respeto y actuar con integridad, incluso cuando nadie está mirando. La enseñanza de Santiago enfatiza que esta sabiduría está disponible para todos los que la piden a Dios con sinceridad, sin dudar. Por ejemplo, alguien que enfrenta un conflicto en el trabajo puede aplicar esta sabiduría eligiendo palabras que promuevan la paz en lugar de aumentar la tensión. La sabiduría práctica nos enseña a actuar con calma y claridad, encontrando soluciones que reflejen los valores del Evangelio. Además, el mensaje de Santiago señala que la sabiduría divina ayuda a navegar situaciones complicadas como decisiones financieras, relaciones personales e incluso la gestión del tiempo. Imagina a una persona que necesita elegir entre invertir en una nueva oportunidad laboral o dedicar más tiempo a la familia. La sabiduría bíblica ofrece luz para equilibrar estas demandas, mostrando que el camino más fácil no siempre es el mejor. En la vida cotidiana, esta sabiduría se revela en pequeños actos: perdonar a quienes nos ofenden, ser generosos con quienes lo necesitan o simplemente practicar la escucha activa en las conversaciones. Santiago en la Biblia nos desafía a ser sabios en la práctica, porque es ahí donde la fe gana credibilidad. La sabiduría que no se traduce en acción corre el riesgo de ser vacía, y eso es exactamente lo que el libro de Santiago rechaza con firmeza.
Otro punto importante en la enseñanza de Santiago es que la verdadera sabiduría produce frutos de paz, humildad y justicia. Quienes actúan con esta sabiduría evitan el orgullo y la arrogancia, trampas frecuentes en el camino espiritual. Es una invitación a desarrollar una postura ética que transforme el entorno que nos rodea, haciendo las relaciones más sanas y edificantes. Además, la sabiduría práctica es una herramienta esencial para resistir las tentaciones y evitar decisiones que pueden dañar el camino de la fe. Santiago en la Biblia muestra que, al buscar esta sabiduría, una persona puede discernir mejor los momentos de actuar y los momentos de esperar, fortaleciendo su compromiso con los principios cristianos. Y hablando de disciplina y control, la sabiduría práctica prepara el terreno para comprender el papel fundamental del control emocional en la vida cristiana, que es el próximo tema que exploraremos, porque saber manejar las propias emociones es uno de los mayores desafíos de la fe activa. En el libro de Santiago, la fe cobra vida no solo en palabras, sino, sobre todo, en acciones que reflejan cuidado por los demás. Santiago en la Biblia nos recuerda que la fe, sin obras, está muerta, y nada expresa esto mejor que el compromiso con la justicia social. Cuando una persona se preocupa verdaderamente por quienes la rodean, los pobres, los marginados, los olvidados, está practicando la verdadera enseñanza de Santiago. No basta con creer, hay que actuar, porque la sabiduría bíblica nos lleva a arremangarnos y trabajar por los demás. El mensaje de Santiago también señala que la justicia social no es una opción ni una moda pasajera, sino un reflejo de una fe genuina. Imagina una comunidad donde todos se miran con compasión y responsabilidad. Ese es el impacto que la fe puede tener en el mundo real, transformando vidas a través de pequeños gestos y grandes acciones. Un ejemplo práctico es dedicar tiempo a ayudar en proyectos sociales locales, participar en grupos de voluntariado o simplemente tender la mano a quienes lo necesitan, como vecinos ancianos o personas sin hogar. Santiago nos enseña que cuidar de los demás es una señal de que la fe está viva y latiendo en el corazón. Esta actitud, basada en la sabiduría bíblica, nos impulsa a combatir la injusticia y promover el bien común. La fe activa se manifiesta en acciones concretas como defender derechos, proteger a los vulnerables y practicar el amor en forma de justicia. Aquí es donde el mensaje de Santiago muestra su poder. La fe que no cambia el mundo a su alrededor es una fe que no se ha cumplido. Además, el libro de Santiago nos desafía a mirar nuestras propias vidas y reconocer cuándo somos egoístas o indiferentes. La humildad radical de Santiago también se expresa en la justicia social, porque debemos reconocer que todos dependemos unos de otros. Esto convierte la enseñanza de Santiago en una brújula para nuestra conducta diaria, recordándonos que la verdadera fe se revela en la solidaridad y el compromiso con la dignidad humana. Puedes comenzar con pequeñas acciones, ayudar a una familia en dificultad, apoyar iniciativas comunitarias o simplemente escuchar a alguien que necesita ser escuchado. La enseñanza de Santiago no solo fomenta la práctica de estas acciones, sino que muestra que son una parte inseparable de la fe. Y al poner esto en práctica, la vida adquiere un nuevo significado, mucho más alineado con la sabiduría bíblica que Santiago comparte con tanta claridad. Sin duda, la justicia social es una de las mayores expresiones de la fe enseñadas en el libro de Santiago. Es en la práctica del amor hacia el prójimo donde la fe deja de ser teoría y se convierte en una revolución silenciosa que transforma corazones y sociedades. Santiago en la Biblia no deja dudas. La verdadera fe se manifiesta en la justicia, en actos que construyen y fortalecen los lazos humanos.
Pero hablando de controlar lo que sale de la boca, ¿alguna vez te detuviste a pensar en el poder de la lengua? El siguiente paso nos muestra exactamente cómo nuestras palabras tienen el poder de edificar o destruir y cómo esto se conecta directamente con la fe que profesamos. Decir es fácil, hacer, ahí está el verdadero desafío. Santiago en la Biblia no deja espacio para una fe incoherente. Él enfatiza con fuerza que vivir la palabra es el verdadero termómetro de la espiritualidad. Y no estamos hablando de una perfección inalcanzable, sino de integridad, esa que existe cuando nadie está mirando, cuando no hay likes, aplausos ni público. El mensaje de Santiago expone la desconexión entre lo que se predica y lo que se vive. Es como un espejo. Muestra el rostro de alguien que dice, ama a tu prójimo, pero trata mal al mesero. O de alguien que habla de generosidad, pero evita dar su tiempo o atención. La sabiduría bíblica aquí es práctica. No se trata solo de saber lo que es correcto, sino de ser correcto. Y eso es incómodo, pero también liberador. Vivir el compromiso con la palabra es como llevar una brújula moral en el bolsillo que apunta al norte, incluso en medio de la tormenta. La enseñanza de Santiago es directa. Si escuchas pero no aplicas, te engañas a ti mismo. Y sinceramente, ¿qué hay más frustrante que saber lo que es correcto y seguir tropezando con el mismo error por negligencia? Es como leer una receta y nunca hornear el pastel. Aquí va un ejemplo práctico. Si hablas de compasión, ¿qué tal apartar un tiempo para visitar a alguien que está enfermo o solo? O si enseñas sobre el perdón, intenta escribir una carta, aunque nunca la envíes, a esa persona que aún vive en tu corazón como una herida abierta. Eso es aplicar el libro de Santiago, convertir la sabiduría bíblica en acción cotidiana. La verdad es que la coherencia atrae. Las personas se acercan a quienes viven lo que predican porque eso inspira confianza. Y no se trata de actuación, sino de verdad, de autenticidad, de un corazón que, incluso tropezando, se levanta y sigue intentándolo. La enseñanza de Santiago es un recordatorio constante. No vivas de palabras, vive de acciones. Eso es vivir la fe. Pero seamos realistas. Es imposible vivir todo esto solo con fuerza de voluntad. Por eso, Santiago apunta a la dependencia de Dios. El compromiso con la palabra requiere conexión, oración, humildad para reconocer cuando fallamos y valentía para intentarlo de nuevo. Cuando se vive así, la fe deja de ser un concepto y se convierte en un camino visible. Y es en ese camino donde otros ven a Jesús. Y aquí surge la pregunta, si la fe es visible, ¿qué ven las personas cuando te miran? La respuesta no necesita ser perfecta, solo honesta. Y tal vez, si somos lo suficientemente honestos con esa respuesta, entenderemos por qué Santiago conecta tan estrechamente el hablar con el hacer, porque justo ahí, a la vuelta de la esquina, surge otra pregunta: ¿cómo dominamos lo que decimos? Es impresionante cómo algo tan pequeño puede cargar tanto poder. La lengua, ese músculo discreto, puede levantar muros o derribarlos en segundos. Santiago en la Biblia no se contiene al advertirnos sobre esto. Con la misma boca con la que alabamos a Dios, a veces herimos a quienes están a nuestro lado. Y eso, seamos sinceros, revela una incoherencia evidente. El mensaje de Santiago es claro: o aprendemos a usar la lengua con sabiduría, o a través de ella revelaremos lo peor de nosotros mismos. ¿Sabes esa crítica que hiciste por impulso y que todavía resuena en la mente de la otra persona? ¿O ese elogio sincero que cambió el día de alguien? Eso es. La sabiduría bíblica nos enseña que la boca
habla de lo que está lleno el corazón. Por eso, controlar la lengua no se trata solo de lo que decimos, sino de cuidar la fuente. La enseñanza de Santiago es casi quirúrgica. Si quieres ser espiritual, empieza ahí, por la forma en que te comunicas. Y por supuesto, el mundo actual no ayuda. Vivimos en una era de publicaciones impulsivas, desahogos públicos y videos virales que hieren en segundos. Pero tú puedes ir contra la corriente. ¿Quieres un ejercicio práctico? Intenta pasar un día entero sin quejarte, o comienza tu semana con el compromiso de edificar al menos a 3 personas con palabras intencionales. Esto no es autoayuda, es vivir el libro de Santiago en la práctica. El poder de la lengua también se manifiesta en las conversaciones más simples. Un buenos días, dicho con sinceridad. Un perdóname, expresado con humildad. Un te amo, dicho antes de que sea demasiado tarde. Estos pequeños detalles construyen puentes. El mensaje de Santiago nos invita a dejar de jugar con dinamita en forma de frases y empezar a sembrar sanidad a través de la palabra. Eso sí que es revolucionario. Santiago incluso compara la lengua con una chispa capaz de incendiar todo un bosque. Y es verdad. ¿Cuántas relaciones, familias e incluso ministerios han sido destruidos por una palabra mal escogida? Por eso, dominar la lengua es más que buena educación, es madurez espiritual. Y seamos honestos, todos hemos dicho algo que quisiéramos poder borrar. La diferencia está en quién aprende de ello. Este es uno de esos puntos que no puedes delegar. Eres tú contigo mismo, con tu historia, tus reacciones, tus impulsos. La invitación aquí no es al silencio total, sino a la responsabilidad total sobre lo que dices, porque al final, cada palabra es una semilla y tarde o temprano germina, para bien o para mal. Y si la lengua es este termómetro del alma, aprender a controlarla puede revelar un corazón sano. Pero ¿cómo desarrollar ese autocontrol en un mundo tan ruidoso y reactivo? Justamente ahí es donde Santiago nos conduce, llevándonos a mirar hacia adentro y descubrir el poder de la humildad radical. La humildad que propone Santiago no es ese gesto modesto de «mira qué sencillo soy». Es algo más profundo, más disruptivo. Es el reconocimiento genuino de que no somos autosuficientes y de que sí necesitamos a Dios todo el tiempo. Santiago en la Biblia no anda con rodeos. Dios se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Eso es prácticamente una fórmula espiritual. Los que se exaltan tropiezan. Los que se humillan son levantados por la propia mano de Dios. La humildad, en este contexto, es aceptar que no tenemos todas las respuestas y que eso está bien. Es dejar de pensar que nuestra verdad es la única verdad y abrir espacio para escuchar, aprender y crecer. La sabiduría bíblica nos muestra que la humildad no es debilidad, sino fuerza dominada. Piensa en Jesús lavando los pies de los discípulos. Piensa en alguien que podría exigirlo todo, pero elige servir. Ese es el nivel que Santiago está proponiendo. En las relaciones, por ejemplo, la humildad lo cambia todo. Es lo que evita peleas innecesarias, sostiene disculpas sinceras y restaura amistades que parecían perdidas. Un ejemplo práctico: cuando estás seguro de que tienes la razón en una discusión, elige escuchar primero. Pregúntate, ¿estoy intentando ganar o entender? La enseñanza de Santiago aquí es casi contraintuitiva, porque va en contra del ego, pero salva hogares, matrimonios e incluso lugares de trabajo. Vivir esta humildad radical también significa renunciar a ciertas exigencias espirituales. Esas oraciones llenas de demandas, como si Dios fuera un camarero cósmico, dan paso a una postura más agradecida y receptiva.
El mensaje de Santiago deja claro que Dios se acerca a los quebrantados de corazón, a los que reconocen su dependencia. Ahí es donde la gracia actúa con toda su fuerza. Pero esta humildad no es pasiva. Camina de la mano con el coraje de admitir errores, de retroceder, de pedir ayuda, el coraje de mirar hacia adentro y reconocer que muchas veces el orgullo se disfraza de «solo estoy dando mi opinión». Y cuando te das cuenta de eso, comienza la transformación. Porque el libro de Santiago trata de transformación real. Y eso empieza por dentro. Quienes eligen este camino ven puertas abrirse donde antes había muros. La gracia divina, cuando encuentra tierra humilde, da fruto en abundancia. Por eso tantos que parecían anónimos para el mundo son exaltados por el cielo. La humildad radical no busca el foco, pero recoge favor por donde pasa. Y eso, amigo mío, es sabiduría práctica en su forma más pura. Por cierto, esta actitud es esencial cuando las pruebas llaman a la puerta, porque el humilde no pregunta ¿por qué a mí?, sino ¿qué puedo aprender de esto? Y eso es exactamente lo que Santiago nos mostrará a continuación. Cómo resistir las pruebas revela el oro verdadero de la fe. Santiago en la Biblia nunca prometió una vida fácil. Lo que ofrece es algo mucho más valioso, una nueva perspectiva sobre los tiempos difíciles. Mientras muchos ven el dolor como señal de abandono, Santiago ve las pruebas como un laboratorio divino, un espacio donde la fe es refinada. Es como el oro purificado por el fuego. El calor presiona, duele, pero el resultado es pureza. Sabiduría bíblica en forma de dolor redentor. Él no dice que amemos el sufrimiento, sino que entendamos el proceso. ¿Y qué proceso? Las personas pasan por pérdidas, frustraciones, noches de oración sin respuesta, y aún así, algo cambia dentro de ellas. Empiezan a confiar más, a depender menos del control y más de la gracia. El mensaje de Santiago muestra que la fe que sobrevive al fuego no es la que huye del calor, sino la que aprende a resistir. Y lo curioso es esto: las dificultades revelan lo que ya hay dentro de nosotros. Exponen si nuestra fe es solo emocional o si está bien arraigada. Cuando llega el dolor, y llegará, lo que sale de la boca revela el contenido del corazón. Un ejemplo práctico: al perder un empleo, el desesperado grita, «Estoy acabado», mientras que el que confía en Dios dice, «Lo que Él tiene para mí es mejor». Mismo evento, dos frutos distintos. Esa es la enseñanza de Santiago en acción. Pero resistir no es quedarse quieto, es avanzar con fe incluso cuando todo dice lo contrario. Es seguir orando cuando el silencio parece eterno. Es ayudar a alguien incluso cuando tú mismo estás en necesidad. La resistencia activa es una de las mayores marcas de la fe verdadera, como alguien que sigue regando una planta aunque no vea brotes, porque sabe que la vida sigue ahí, oculta. Y no pienses que es fácil, es agotador, muchas veces solitario. Por eso el libro de Santiago enfatiza tanto la perseverancia, porque quienes continúan, incluso con lágrimas en los ojos, experimentan lo sobrenatural. Y cuando miran hacia atrás, se dan cuenta de que el dolor no los destruyó, los construyó. Ya no son los mismos, son más fuertes, más sabios, más llenos de gracia, más parecidos a Jesús. Santiago también nos recuerda que la recompensa no es solo celestial. Hay bendiciones que solo llegan a quienes pasan la prueba. No hablamos de mérito humano, sino de madurez espiritual. Es como escalar una montaña. La vista desde la cima solo se le concede a quien decide no rendirse a mitad del camino. Aquí la fe deja de ser un concepto y se convierte en un testimonio vivo. Inspira, levanta y transforma. Y cuando resistir se convierte en un estilo de vida, sucede algo poderoso.
La sabiduría práctica comienza a guiar las decisiones. Ya no se trata solo de sobrevivir al dolor, sino de vivir con inteligencia espiritual. Y eso es exactamente lo que Santiago aborda a continuación. Santiago en la Biblia es directo. La fe sin obras es como un cuerpo sin alma. Está muerta, fuerte, ¿verdad? Pero necesario. Nos obliga a dejar de vivir un cristianismo de palabras bonitas y nos invita a sumergirnos en la autenticidad. La fe verdadera no se mide por cuántas veces lees la Biblia, sino por cuánto de ella vives. La sabiduría bíblica no es teórica. Respira, se mueve, transforma. Y Santiago no suaviza eso. Es como ese amigo que no te halaga, pero te sacude con amor. La enseñanza de Santiago es casi como un espejo. Dices que crees, bien. ¿Dónde está esa fe cuando ves a alguien pasar hambre, cuando escuchas una injusticia, cuando necesitas perdonar? Porque la fe verdadera no se limita a creer, se compromete con los demás. Actúa, da, sana, levanta. Y cuando no hace nada, tal vez nunca fue fe real. ¿Ejemplos? Piensa en alguien que siempre dice, voy a orar por ti, pero nunca ayuda de verdad. Santiago diría, eso es fe de vitrina. El mensaje de Santiago nos llama a una fe de bastidores, la que seca lágrimas, renuncia a la comodidad y paga el precio sin aplausos. Es el joven que comparte su almuerzo con un compañero que no tiene nada. La empresaria que dona parte de sus ganancias a proyectos sociales. Eso es fe en acción. Y lo más interesante es que estas acciones no tienen como objetivo comprar la salvación. Son la evidencia de que algo vivo habita dentro. Santiago en la Biblia no predica moralismo. Habla de coherencia. Lo que crees necesita aparecer en lo que haces. Y si no aparece, quizá valga la pena investigar si la fe que dices tener realmente existe. La prueba de la fe verdadera es diaria. No ocurre solo en grandes actos heroicos, sino en pequeños gestos invisibles. Es fácil ser creyente el domingo. Lo difícil es amar cuando te sientes traicionado. Difícil es ser justo cuando es más fácil vengarse. Difícil es mantener la integridad cuando nadie está mirando. Pero es ahí donde la fe muestra su valor. La sabiduría bíblica no quiere convertirte en un activista religioso, sino en un ser humano que vive como Jesús, que caminó, habló y actuó alineado con el cielo. La fe genuina no necesita escenario, brilla en los callejones y aun sin palabras, predica, porque el mundo está lleno de discursos, pero carece de testimonios. Y Santiago sabía eso mejor que nadie. Y si la fe necesita ser probada a través de las acciones, el tiempo traerá otra virtud que lo sostiene todo, la paciencia. Porque los frutos no siempre llegan rápido y los resultados no siempre son inmediatos. Y ahí es donde Santiago nos conduce a otro paso, la bendición de aprender a esperar. La paciencia en el libro de Santiago no es solo esperar en silencio, es saber esperar, y eso lo cambia todo, porque seamos honestos, esperar duele, especialmente cuando todo dentro de nosotros grita por respuestas inmediatas. Pero Santiago en la Biblia no ofrece consuelo superficial, nos muestra que la paciencia es, en realidad, tierra fértil donde la fe se fortalece. Mientras el tiempo pasa, Dios trabaja, incluso cuando no lo vemos. La enseñanza de Santiago nos recuerda a los agricultores que siembran hoy, riegan mañana y solo cosechan en el tiempo correcto. No desentierran la planta todos los días para ver si está creciendo. Confían en el proceso. El mensaje de Santiago es exactamente eso. Hay bendiciones que solo florecen en la estación de la madurez. Y si intentas apresurarlas, corres el riesgo de cosechar frutos verdes o incluso de matar lo que estaba germinando.
¿Quién no ha querido rendirse cuando todo parecía estancado? Ya sea en la vida espiritual, en las relaciones o en proyectos personales. Pero la sabiduría bíblica nos enseña a convertir el tiempo de espera en tiempo de preparación. Mientras esperas, lees, oras, sirves, aprendes, creces. Un ejemplo práctico. En lugar de quejarte de tu trabajo actual mientras esperas un ascenso, invierte en un curso gratuito, sirve mejor, estudia liderazgo. Santiago nos invita a soportar con paciencia no solo las demoras, sino también el dolor. Y eso tiene un nombre: resiliencia espiritual. No se trata de aceptar el sufrimiento con los brazos cruzados, sino de enfrentarlo con fe activa. La paciencia que él predica es valiente. Mira hacia arriba mientras los pies siguen caminando. No paraliza, guía. Es interesante cómo Santiago conecta la paciencia con la esperanza. No habla de una paciencia cansada, sino de una esperanza que espera con confianza. Una fe que dice: Dios todavía está escribiendo mi historia y aún no ha terminado. Es una resistencia espiritual que se niega a creer que el silencio de Dios es rechazo. La paciencia también es el pegamento de la comunidad cristiana. Santiago sabía que vivir en grupo requiere tolerancia, perdón y mucha paciencia mutua. Ya sea con hermanos de la iglesia, compañeros de trabajo o familiares, nadie madura solo. Y tal vez en el camino, mientras esperamos algo, Dios nos esté enseñando que el verdadero milagro es en quien nos convertimos mientras esperamos. Y así, en el ritmo de la paciencia, la fe no solo sobrevive, sino que florece. Pero toda espera tiene un final. Y el siguiente paso puede ser exactamente lo que sostiene este camino invisible, silencioso, pero poderoso: el comienzo. Entonces dime, después de todo esto, ¿qué ha hecho tu fe por ti y a través de ti? El libro de Santiago no es un texto para leer y olvidar. Es un espejo, y los espejos no mienten. La gran pregunta es: ¿seguirás solo oyendo la palabra o decidirás finalmente vivirla con valentía? ¿Cuántas veces has orado pidiendo dirección, pero ignoraste la sabiduría práctica que ya estaba ahí, clara como el día? ¿Cuántas veces tu lengua hirió más de lo que tus manos ayudaron? Santiago te llama a una fe con manos, pies, corazón y actitud. Y eso exige una elección diaria. ¿Estás listo para dar ese paso? ¿O dejarás pasar, una vez más, una enseñanza capaz de transformar vidas enteras? Si este mensaje te movió de alguna manera, no te lo guardes solo para ti. Compártelo. Y si quieres seguir descubriendo la sabiduría bíblica de forma profunda, directa y transformadora, suscríbete al canal ahora y activa la campana de notificaciones. Camina con nosotros para descubrir qué más ha escondido la palabra entre líneas. Porque créeme, hay mucho más.